Hola, buenas a todos y a todas. En este vídeo voy a intentar explicar el proceso de resolución de la primera consulta del proyecto de curso, la elaboración de un informe sobre el clima observado y previsto en vuestra localidad de estudio. Como veis, he creado una carpeta específica para el proyecto y una subcarpeta para esta consulta, donde iremos guardando toda la información que vayamos generando. Bueno, procedo en primer lugar a abrir el documento con las instrucciones. Bueno, ya sabéis, la situación de aprendizaje 12, servicios de consultoría SIG, la consulta geográfica 1, etcétera, etcétera. En la primera parte, en esta primera página, se muestra la cadena de emails que le dan contexto a lo que posteriormente se nos pide, que es fundamentalmente el análisis climático mencionado. Bien, en la primera fase, lo que se nos pide es, en primer lugar, la elaboración de un climograma mediante LibreOffice Calc, que como sabéis es la versión gratuita de Microsoft Excel, la hoja de cálculo probablemente más conocida. Entonces, para poder hacerlo, en primer lugar, vais a tener que descargar los datos de vuestra localidad de estudio. Como sabéis, si lo estáis haciendo de Alhaurín de la Torre, pues os tendréis que descargar las del observatorio más cercano, que en este caso serían los datos de Málaga. Bueno, pues accedo a esta URL, ya directamente me dirige a los valores climatológicos normales de la península, bueno, de España. Y de todas formas, aquí aparece la ruta, serían en todo caso servicios climáticos, datos climatológicos, valores normales. Bien, como a mí me interesan, yo lo voy a hacer con los datos de la ciudad de Almería, ¿vale? Me interesan los datos de Andalucía, pues abro este desplegable, busco los observatorios correspondientes a Andalucía, bajo hacia abajo y hago clic en los datos del aeropuerto de Almería y se me abre esta tabla. Aquí puedo ver los datos climáticos de Almería que incluye distintas variables. La T corresponde a la temperatura media mensual, como puedo ver aquí en la leyenda. La TM mayúscula representa la media de las máximas mensuales o diarias. La TM, la media de las mínimas. La R, variable fundamental, es la precipitación mensual o anual en su última fila. Perdón, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay otras variables de interés, como puede ser, por ejemplo, la insolación, es decir, el número de horas de sol en este observatorio, etcétera. Bien, yo tengo dos opciones a la hora de poder elaborar el climograma. Podría copiar, perdón, podría copiar los datos y escribirlos directamente en la hoja de cálculo, lo cual sería no demasiado eficiente y tampoco demasiado elegante. O puedo aprovecharme la opción que me da AEMET, que es exportar esta tabla a un formato compatible con la hoja de cálculo de LibreOffice, bueno, o cualquier hoja de cálculo realmente. Este formato es el formato CSV, que fundamentalmente se denomina así porque son valores separados por comas, fundamentalmente por una cuestión de ahorro de tamaño, de tamaño de disco. ¿Vale? Bueno, pues clicaría aquí a CSV y se me abre se me ha descargado un archivo que se denomina Valores Climatológicos de Almería Aeropuerto y le doy a abrir. Le doy a abrir y bien, se me abre una ventana de LibreOffice Calc de importación de texto. Mm, Aquí abajo yo tengo una tabla en la que LibreOffice Calc me dice cómo se van a ver los datos cuando yo le dé a aceptar. En principio, a mí me parece una propuesta adecuada. Cada una de las variables está separada en distintas columnas, con lo cual, en principio, yo considero que esto es correcto. Y le doy a aceptar. ¿Vale? Aquí tengo la hoja de cálculo ya abierta con las distintas variables. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es darle un poquito de separación, al menos a las columnas de la izquierda, que son las que más me interesan, para, eh, para ver un poco cómo se distribuyen y cómo son los datos. Pero bueno, esto ya es una cuestión personal. Varias cuestiones. A mí realmente las variables que me interesan son la T, es decir, la temperatura media mensual, y la R, la variable que muestra las precipitaciones mensuales. Bien, en primer lugar lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a insertar una columna
eh, con posterioridad a la columna de los meses. Y lo que voy a hacer ahora es copiar y pegar los valores de precipitación. Bien, eh, otra de las cosas que puedo hacer es renombrar las variables, porque mi R, yo porque lo sé, pero me parece me parece que sería mejor ponerle el valor real, el nombre real, mejor dicho, perdón. Precipitaciones. Le pongo el encabezado de su nombre y temperatura. Precipitaciones y temperatura. Muy bien. Otra de las cuestiones que tenemos que hacer antes de poder insertar el gráfico es adecuar el formato de los datos. Mirad, eh, los datos de precipitación, LibreOffice ha interpretado que son cifras y os voy a demostrar por qué, que son valores numéricos. Cuando yo los selecciono, aquí abajo veo cómo me ha calculado, por ejemplo, el promedio, es decir, la media aritmética de los valores seleccionados, 24 más 25 más 16, etcétera, dividido entre 12 me da 16,6. Y además me los ha sumado, le da 200, cuestión que además puedo comprobar con el cálculo que ya me proporciona Emmet. Sin embargo, cuando yo selecciono los datos de temperatura, estos cálculos no me los realiza. ¿Por qué? Porque LibreOffice interpreta que estos números no son valores numéricos, no son cifras, sino que son texto. ¿Por qué? Porque el decimal se ha representado mediante un punto. ¿Por qué se ha representado mediante un punto? Porque si en el archivo hubieran estado representados mediante una coma, estas cifras hubieran sido separadas en distintas columnas. Yo os he dicho que los valores de los archivos CSV se separan por comas. Por eso, para proteger estas cifras, se han separado por puntos. ¿Cómo solucionamos esto? Muy sencillo. Nos vamos a editar, a buscar y reemplazar, y le decimos que nos busque los puntos y que nos los reemplace por comas. Y que nos los reemplace todo. Aquí LibreOffice nos dice que se han encontrado tantos resultados y que se han producido esos reemplazos. Le damos a cerrar y ya nos ha sustituido los puntos por comas. Bien, ahora si vuelvo a seleccionar estos valores, ya me calcula el promedio y me calcula la suma. Fijaos que el promedio de temperatura media anual de 19,1 coincide con el que hemos calculado aquí. Bien, ahora ya tengo todas las variables en su formato adecuado y por lo tanto ya podemos proceder a la elaboración del gráfico. Yo en primer lugar lo que voy a hacer es seleccionar aquellos datos que quiero representar en un gráfico. Son los meses, las precipitaciones y la temperatura. No voy a seleccionar, lógicamente, los valores anuales porque esos no los voy a representar en el climograma. ¿Vale? Tengo dos maneras de insertar el gráfico, mediante este icono de aquí o lo puedo hacer mediante el menú insertar gráfico. Lo hago por aquí y de momento LibreOffice me propone esta configuración del gráfico. Yo sé perfectamente que los climogramas se representan mediante líneas y columnas. Como sabéis, las columnas, es decir, las barras van a representar las precipitaciones y la línea va a representar las temperaturas. Bien, selecciono este tipo de gráfico y ya vemos como directamente nos ha cambiado el aspecto del gráfico y esto tiene una forma bastante parecida a lo que será finalmente y a lo que es un climograma. Le damos a siguiente. El intervalo de datos es el adecuado porque yo ya lo he seleccionado previamente mediante el establecimiento de ese rango de valores. Le doy a siguiente. La serie de datos también es adecuada. Le doy a siguiente. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir una serie de títulos al gráfico y alguno de los ejes. El título del gráfico en este caso sería Climograma de Almería. Como subtítulo no vamos a añadir ninguna información. En el eje X podríamos escribir meses, pero creo que sería absurdo porque ya se entiende que de enero a diciembre lo que estamos representando son los meses. Y posteriormente en el eje Y le vamos a dar lo vamos a titular con el valor de la variable que se está representando, que es la temperatura.
Luego veremos cómo vamos a representar en el eje de precipitaciones. Ya no me deja seguir, así que le doy a finalizar. Bien, todavía quedan algunas cuestiones que añadir a este gráfico. Me faltan todavía el eje de con los valores de precipitación. ¿Cómo lo hacemos? Bien, para poder hacerlo, en primer lugar, tengo que seleccionar eh, la serie de datos, es decir, las barras de precipitaciones, porque yo quiero añadir un eje secundario que me represente los valores de las precipitaciones. Clico en una de las barras y una vez que están todas las barras seleccionadas con estos cuadritos, le doy a botón derecho, con el ratón o con lo que tengáis, le dais a botón derecho y os vais a formato de serie de datos. En formato de serie de datos le tenéis que decir que os añada un eje secundario. Y de momento simplemente le dais a aceptar. Bien, esto ya se va pareciendo cada vez más al climograma que queremos obtener. Pero aquí tenemos un problema. El principal problema es que, como sabéis, para que un climograma sea correcto, debe representar, o es mejor dicho, los valores de del eje de precipitaciones tienen que ser el doble de los de temperatura para que podamos realmente identificar aquellos meses que presentan aridez. ¿Cómo lo hacemos? Bien, clicamos en el eje secundario y en el botón derecho le damos a formato de eje. Y en la parte de escala tenemos que hacer que el máximo valor de temperatura sea la mitad que el máximo valor de precipitaciones. Por lo tanto, si el máximo valor de temperatura es 30, le vamos a tener que decir que el máximo, en este caso, sea 60. En el caso de vuestro climograma, imaginad que es eh, otro valor, pues tendrá que ser siempre en todo caso el doble, ¿vale? Bueno, pues le damos a 60 y, eh, y aceptar. Aceptar. ¿Vale? ¿Qué podría suceder en alguno de vuestros observatorios? Imaginad que estáis con Málaga. Si estáis con Málaga, la precipitación máxima mensual, si no, la precipitación media mensual de algunos meses, si no me equivoco, en diciembre, es de unos 100 milímetros. En ese caso, lo que vais a tener que hacer es adaptar el eje de temperaturas. Es decir, si aquí tenéis un valor de 100, en el de temperaturas vais a tener que hacer que sea de 50, ¿vale? Que sea la mitad. Tenéis que ir jugando con la escala de los máximos valores de los ejes para que sea, ya digo, vuelvo a repetir ser un poco redundante, los valores del eje de las precipitaciones tienen que ser siempre el doble que los de temperatura, ¿vale? Bien, y me faltaría una última cosa que es titular, darle un título al eje. Le doy a botón derecho habiendo seleccionado el eje secundario Y de las precipitaciones y le digo que me inserte un título. Clico, hago doble clic para poder escribir y le digo precipitaciones en milímetros. Clico fuera y ya lo tengo todo representado. Este climograma ahora mismo es correcto, ¿vale? Está todo bien representado. Luego yo si acaso lo que podría hacer es, para que no esté tan estos espacios en blanco, pues yo podría copiar esta imagen, copiarla, pegarla en en algún editor de imagen y mejorar un poco su aspecto. También puedo cambiarle las dimensiones y un poco el aspecto, lo puedo hacer un poquito más vertical, en fin, ya lo modifico como yo considere, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la elaboración del climograma. Ya digo, esto luego lo podéis copiar, por ejemplo, lo voy a hacer para que se vea. Lo copio como imagen y ahora voy a abrir, por ejemplo, LibreOffice Impress, que sería como el PowerPoint en versión gratuita. Cierro esto, voy a eliminar esto, me interesa. Yo ahora lo puedo pegar, ya lo tengo aquí pegado, ¿vale? Eh, bueno, pues hasta aquí esta primera parte de la realización, elaboración del climograma. Una vez que tengáis elaborado el climograma y lo hayáis insertado en vuestra presentación, pues ya podéis proceder a su análisis, temperatura, incluyendo
información sobre la temperatura media anual, amplitud térmica, precipitación total anual, la existencia de meses con aridez y su intensidad, etcétera, etcétera. Debéis determinar qué tipo climático es y además ponerlo en relación con otros existentes tanto en Andalucía como en la península. Para ello, en el documento os he proporcionado dos URLs que proporcionan mucha información, sobre todo los mapas climáticos de España, que es verdad que es mucha información, pero bueno, en fin, debéis ir a lo que os interese. Mirad, si os dirigís al índice, al índice de figuras en la página número 6 encontraréis, por ejemplo, el mapa de la temperatura media anual. Si clicáis, os dirige directamente y os muestra esta variable durante el periodo 1981-2010. En el caso de Almería, bueno, pues se puede observar como la temperatura media anual se sitúa entre 17,5 y 20 grados. La podéis poner en relación con otras zonas de Andalucía, por ejemplo, Sierra Nevada, por efecto de la altitud, o otras zonas de España. La zona de la submeseta norte presenta unas temperaturas muchísimo más bajas. Además de la variable térmica, pues también podéis tener en cuenta las precipitaciones, que probablemente es la variable que llama más la atención. En la figura número 16, bueno, pues en este caso podéis ver también cómo Almería se sitúa, la ciudad, en la zona de menores precipitaciones de la península, apenas alcanza los 200 milímetros, pues lo podéis comparar no solo con determinadas zonas de Galicia, o incluso de la cornisa cantábrica, que superan los 1500, incluso llegan a alcanzar los 2000 milímetros, sino incluso también con zonas de Andalucía paradigmáticos en cuanto a las precipitaciones abundantes. Os estoy hablando evidentemente de Grazalema, que situada a 300 kilómetros al oeste, bueno, presenta unas precipitaciones que alcanzan los 2000 milímetros anuales. ¿Cómo contextualizáis toda esta información? Bien, simplemente eh, copiando estos mapas que ya han sido previamente elaborados, los incluís en vuestra presentación y los referenciáis adecuadamente. Pero en este caso, evidentemente, pues deberíais a lo mejor señalar la zona de Almería y señalar otras zonas de mucha precipitación, tanto en Almería, en este caso como de Grazalema, perdón, como la zona de Galicia. Y siempre, por supuesto, haciendo referencia a las fuentes de información consultadas, en este caso a EMET, ¿vale? Por lo tanto, esta contextualización climática no debe ser tampoco demasiado pormenorizada, es imposible. Simplemente, pues, escoger alguna de las cuestiones más relevantes y compararla con los climas que de alguna manera o los tipos climáticos que son un poco contrapuestos al que vosotros estáis o al de vuestra localidad, ¿vale? Me refiero a eso. Y en el apartado 1.3 es más o menos también que sigáis una línea parecida. Por ejemplo, en el caso de Almería, si veis la tabla de AEMET, pues aparte del valor escasísimo de precipitación, destaca el elevado número de horas de sol, de prácticamente 3000 horas anuales. Bueno, pues eso a lo mejor lo podéis comparar con otras zonas de la península. Por ejemplo, en la zona de la cornisa cantábrica hay zonas que no llegan a los 2000. Bueno, pues esa es una información muy relevante que podríais también incluir, pero ya digo, sin ser excesivamente detallados. Bien, llegamos al apartado ya llegamos a la fase número 2, al análisis de los valores extremos. Vuelvo al documento y bien, me dirijo directamente eh, a la URL que yo os he proporcionado. Espera, voy a volver al documento que no lo quiero perder. Abro los valores extremos, cambio un poquillo la pestaña de sitio. Voy a trabajar con otros que no sean Andalucía para no daros demasiadas pistas en cuanto al comentario de los mapas sinópticos. Voy a coger, por ejemplo, Valencia, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los valores extremos de Valencia. Bueno, me vengo aquí a los datos del aeropuerto, que seguramente serán también los más robustos, porque probablemente son los que eh, son los observados durante un periodo de tiempo mayor. Bien, en este caso yo puedo escoger variables climáticas extremas en determinados meses. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la temperatura máxima en el mes de abril, pues escogería estas dos. En este caso yo lo que quiero, como en el
proyecto se me pide que haga un análisis de la precipitación máxima en un día, la temperatura máxima absoluta y la temperatura mínima absoluta, lo que tengo que escoger es los valores anuales de todas estas variables, ¿vale? Le doy a buscar y me va a proporcionar ahora esta información. Bien, vamos a, por ejemplo, a la precipitación máxima en un día. Vemos que se produjo el 28 de septiembre de 2012. No me sorprende que sea en septiembre, como sabéis, debido eh, a una de las condiciones necesarias, que es la elevada temperatura del mar en esas fechas. Y estas precipitaciones fueron de 180, este día cayeron 188,9 litros por metro cuadrado o milímetros. ¿Vale? Bien, pues ahora yo lo que tengo que hacer es ver cuál fue la situación sinóptica que causó este dato tan importante de precipitación en Valencia. Bien, me vengo a Weather Centrale, que es esta URL de aquí, que es una página de meteorología y de climatología alemana. Abro una nueva pestaña, me vuelvo a llevar la pestaña para allá, es una manía. Bien, en este caso se me abre ya directamente el motor de búsqueda de las situaciones sinópticas pasadas. Vuelvo a recordar que no, 28 de septiembre de 2012. Vamos a poner aquí 28 de septiembre de 2012 para ver cuál fue la configuración, cómo se situaban los anticiclones, las borrascas, etcétera, etcétera, ese día. Le damos a enviar y bueno, y aparecen cosas interesantes. Mirad, mm, es verdad que no estáis acostumbrados porque no es el formato de los mapas que yo os he enseñado, pero os explico básicamente lo que se ve aquí. Mirad, la corriente en chorro la tenemos muy al norte, más o menos en la zona de las Británicas, pero aquí también tenemos una vaguada, no sé si lo veis en esta forma, una forma de V. Es cuando, ¿os acordáis que se generaba cuando se ralentizaba esa corriente en chorro? Se ha desgajado y de alguna manera esto se parece bastante a... Sí, podríamos considerar que es más una vaguada que una gota fría, pero bueno. Tenemos aquí aire frío en altura, en toda la zona de la península y para más INRI en la zona de Valencia, en la zona del Golfo de Valencia, que es esto de aquí, tenemos un flujo clarísimo de levante. Tenemos, por lo tanto, aire frío, inestabilidad. Las presiones no son demasiado bajas. Fijaos que se encuentran entre 1015 y 1010, unas presiones de unos 1012, pero tenemos un flujo de levante clarísimo con el mar muy caliente en esta época y inestabilidad. Por lo tanto, esto explica perfectamente que se haya producido estas precipitaciones tan importantes en ese día. Seguramente, estoy seguro de que ese día hubo inundaciones en la Comunidad Valenciana, sobre todo en esta zona de aquí. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que yo os pido que hagáis que hagáis vosotros, que veáis cuáles son los valores extremos de vuestra localización eh, y que después busquéis la fecha en esta página, en Weather Centrale, y que comprobéis la situación sinóptica y que expliquéis por qué se produjeron esas condiciones tan extremas. En este caso os he explicado las precipitaciones máximas, la precipitación máxima en un día que casi fue de 200 milímetros. Podría explicaros, por ejemplo, vamos a ver la temperatura mínima absoluta. El 15 de enero de 1985. Vamos a ver qué pasó en Valencia ese día. 15, 15 de enero de 1985. Mirad, antes de llegar a eso, fijaos que la fecha llega solo hasta 1979. Entonces, ¿qué pasa si alguna de las fechas que encontráis es anterior? En ese caso, os pediré que si, por ejemplo, imaginad que la precipitación máxima en un día es en 1960, os pediré que busquéis inundaciones posteriores a la fecha que hemos dicho de 1979, inundaciones en 1980, Valencia, en este caso. Vosotros tendréis que poner vuestra localidad para que veáis en la prensa o en algún lugar en internet si encontráis algún día en el que lloviera de manera especialmente intensa y entonces ya sí buscar una fecha que podamos encontrar en el reanálisis de esta página, ¿vale? En cualquier caso, bueno, sigo explicando esto. 15 de enero del 85, vamos a ver. Aquí estará, bueno, ¿veis? Esto se ve muy claro. Mirad, aquí tenéis
Esto es una irrupción de aire continental, viento del noreste procedente del interior de Europa. En el año 1985 se produjo una ola de frío, una de las olas de frío más intensas de la península. Muchos de los observatorios peninsulares, su récord de mínima, bueno, su récord de frío se produjo durante el mes de enero. Es que yo lo sé porque nací ese año, nací un poquito antes. Así que, bueno, esto también explica, bueno, aquí habría que explicar el flujo del noreste, dónde se sitúan los distintos centros de acción, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto cómo tendríais que hacer este apartado. Os recuerdo que os he pedido eh, que este comentario debe ser realizado en formato vídeo o audio. Tenéis que poneros un poquito en la piel de hombres y mujeres del tiempo. Bien, llegamos ya a la tercera fase de esta primera consulta del proyecto de curso. En este caso, lo que vamos a tener que realizar es un análisis de las proyecciones de cambio climático que se dibujan para la región andaluza. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del visor de escenarios climáticos de Andalucía. Aquí tenéis la URL, lo abro en una nueva pestaña. Mirad, en este caso, la información que maneja este visor tiene bastante peso. Me refiero a que cuesta bastante de cargar cuando cambiamos alguna característica. Por ejemplo, si hacemos zoom o si cambiamos eh, la variable representada o el modelo que utilizamos de previsión o el escenario de emisiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tener un poquito de paciencia. Tampoco demasiada, pero bueno. Entonces, mirad, ¿qué información está aquí representada? Bueno, aparece por defecto esta información, la temperatura media mensual del periodo 1961 al año 2000 en el mes de mayo, ¿vale? ¿Parece así? Bueno, pues muy bien. Aquí tenemos para hacer zoom a una caja, es decir, que podamos hacer un cuadrado y hacer zoom. Este cursor con la I de información es muy útil porque podemos solicitar información en cualquier punto del mapa y nos va a dar la información del valor del píxel en concreto, es decir, del cuadradito, ¿vale? En este caso, pues en ese cuadradito que yo he clicado, pues la temperatura media del mes de mayo en este periodo es de 19,38 grados. Bien, ¿qué es lo que os he pedido yo? Que documentéis los cambios previstos de las de estas variables climáticas. La precipitación anual, es decir, cómo van a variar las precipitaciones a lo largo del año hacia finales del siglo, me refiero al periodo 2071-2099, cómo van a variar las temperaturas, cuál va a ser la evolución en el número de días de calor, aquellos que superan los 40 grados, y cuál va a ser también el número de noches tropicales, cuál va a ser el cambio. Y yo es verdad que os he puesto aquí entre paréntesis observada y prevista de cada una de estas variables, es decir, cuál es el valor observado en el periodo 1961-2000 y cuál es el valor previsto para este periodo. Pero realmente creo que es mucho más ágil y mucho más práctico que lo hagamos de la manera que os voy a decir yo ahora. Además de documentar estos cambios previstos para este periodo, lo vais a tener que hacer para un abanico de escenarios de distinto grado de emisiones. Un escenario de mayores emisiones, es decir, en los que las emisiones de efecto invernadero sean máximas y por lo tanto los cambios previstos también lo sean, y un escenario de menor cambio, que es el RCP 45. ¿Vale? Bien, pues bien, vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces, tal y como yo os he comentado, lo ideal sería que os vayáis directamente a los indicadores de cambio anual. Os venís a los indicadores de cambio anual y veis cómo tarda un poquito. En fin, hay que tener un poco de paciencia. De momento, fijaos, tengo representado todo, bueno, el mapa de Andalucía. Tengo aquí la leyenda de los cambios previstos y los periodos que se están comparando son el 61-2000 y el periodo previsto es el 2071-2099 según el escenario de máximas emisiones, denominado RCP 85, ¿vale? No os preocupéis por el número, eso no tiene ninguna importancia.
¿Vale? Bueno, os daréis cuenta que este aumento de la temperatura media anual, porque es aumento en todos los casos, no veo yo ningún intervalo que tenga valores negativos, no es, ya digo, este aumento no es homogéneo. Hay algunas zonas de Andalucía que van a experimentar un mayor cambio. Parece claro que las zonas de costa experimentan cambios más suaves y por el contrario las zonas de mayor altitud y a una mayor distancia al mar, es decir, con una mayor continentalidad, experimentan cambios más importantes. Bien, voy a poneros el ejemplo de cómo haríamos nosotros para saber exactamente cómo han cambiado o cómo se prevé que cambien las temperaturas en nuestra zona, en nuestra localidad y podemos realmente estimarlo para nuestra localización exacta. Para hacerlo, os vais a Zoom y centrar en una entidad, seleccionáis el ámbito que pretendáis conocer, en este caso los municipios, y yo lo voy a hacer, venga, lo voy a hacer con Guadix mismo, ¿vale? Ahora va a hacer zoom al municipio de Guadix, que es aproximadamente esta zona de aquí, ¿vale? Eh, es verdad que las celdillas, los píxeles, um, pues no son exactamente iguales en todos los puntos de lo que proporciona el modelo, pero bueno, podríamos establecer más o menos que eh, más o menos esto. Por lo tanto, si yo estuviera haciendo el trabajo sobre Wadix, podríamos documentar cambios previstos de 5,2 grados en la temperatura media anual. ¿Vale? Después podría yo hacer zoom out a la capa y, por ejemplo, compararlo con alguna zona en la que yo observe que los cambios van a ser de menor entidad. Por ejemplo, mm, se me ocurre esta zona de aquí, que yo no sé si, bueno, es el cabo de la zona de Carboneras, puede ser, en la Almería, no conozco exactamente el municipio. Fijaos, un valor de 2,6 grados. Lo acabamos de hacer para el escenario de mayor cambio, para el RCP 85. Vamos a comprobar cuáles serían estos cambios para el escenario de menores emisiones, es decir, en los que los cambios serían, escenarios en el que los cambios serían de menor entidad. Vamos a comprobar de momento, bueno, pues 1,5 grados en el caso de esta localidad de la provincia de Almería y vamos de nuevo a Guadix. Vamos a Guadix, municipio, seleccionar entidad, me voy otra vez a Guadix y lo vemos. En este caso, de 2,9. Más o menos los cambios previstos serían de un orden de unos, bueno, pues más o menos de la mitad. Más o menos la mitad en cuanto al incremento. Esto lo podemos hacer, bueno, acabo de hacer más o menos la temperatura media anual. Podríais hacer pues la precipitación anual, el número de días de calor, el número de noches tropicales en el caso de vuestra localidad. ¿Qué sentido tiene este? Bueno, pensad que si por ejemplo vosotros estáis eh, realizando vuestro trabajo en una localidad costera, los cambios previstos en el contexto de cambio climático, según estos modelos, van a ser menores que en el interior, con lo cual mm, esto puede ser interesante de cara a cualquier tipo de inversión urbanística, económica, turística, etcétera, etcétera. Por lo tanto, poner en valor el hecho de que vuestra localidad no vaya a experimentar cambios tan significativos como otras zonas de Andalucía y compararlo, como ya habéis hecho anteriormente, en, en el apartado del análisis climático de los valores normales, ¿vale? Entonces, bueno, esto es más o menos aquí, bueno, pues tendríais que ir cambiando las distintas variables que tenéis en el visor, los distintos escenarios, e ir documentando en la medida de lo posible, pues, haciendo captura de pantalla. Podéis descargar, por ejemplo, voy a irme de nuevo a Guadix, bueno, me voy a ir a Carboneras, de hecho.
Vamos a ver Carbonera, ¿dónde está? Si me equivocaba o no. Selecciono la entidad. Mm, seguramente sí, pero bueno. Carboneras. Bueno, estaba por la zona. Em, bien, en este caso yo podría descargar, opciones de descarga, descargar la vista actual. Es decir, lo que yo estoy viendo aquí lo podría descargar. La verdad que no lo he hecho nunca, pero bueno. Tipo de archivo, TIFF. Bueno, la descargo en JPG, por ejemplo, que es el formato más. Y ahora vamos a ver qué se me ha generado. Imagino que una imagen. La abro con más. Bueno, se me ha generado esto. No está nada mal, ¿vale? Bueno, pues aquí se estaría documentando pues cuál es el cambio en la zona de vuestra localidad, ¿vale? Bueno, pues yo creo que... Ah, bueno, un momento. Y además de esto, pues sería bueno que establecierais relaciones, perdón, que incluyerais algunas posibles consecuencias económicas, sociales o ambientales derivadas de estos cambios previstos. De qué manera va a afectar un una hipotética disminución de las precipitaciones anuales en las zonas de costa. En fin, son cuestiones que ya hemos tratado en el tema de la hidrología. Entonces, pensad en la sequía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues con esto simplemente seguir estas recomendaciones. Eh, lo de la inclusión de portada e índice no me parece tan importante, dado que esta consulta solo es la primera y después vais a tener que componer el trabajo en su totalidad. Entonces, el índice y la portada deberíais preocuparos ya de cara a la finalización del proyecto, cuando estemos en la consulta cuarta. En fin, lo que os he comentado de las fuentes de información, que no os olvidéis y que luego la presentación, por favor, el mínimo texto posible, lo imprescindible, hacedla muy visual, con mucho gráfico, con muchos mapas, no seáis rácanos con las diapositivas porque no os van a cobrar por ellas, las diapositivas son ilimitadas, entonces la información la tenéis que presentar de la manera más elegante y ya digo, cargadlas muy poco de texto. Y bueno, evidentemente después vais a tener que ser capaces de defenderla muy bien en la exposición oral, pero no hace falta que copiéis mucho, ¿vale? Así que nada, nada más por mi parte. Espero que os haya servido este video tutorial. No está editado. Sé que cometo muchos errores en mi expresión oral, pero esto es lo que hay. Bueno, nos vemos por clase.